sobre la conquista de nuestro continente, cómo fue la llegada de los españoles y de los europeos a América. Entonces, hemos visto que Cristóbal Colón fue la persona que llegó por primera vez a nuestro continente junto con una embarcación de 3 barcos, ¿no? Entonces, esa embarcación estaba liderada por la corona española y así es como nuestro continente se empezó a dividir en diferentes secciones, en diferentes virreinatos. La parte de Norteamérica y Centroamérica se dividió en los virreinatos de Nueva Granada y la parte de Sudamérica, exceptuando Venezuela, se denominó el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú tenía dentro diferentes audiencias y el territorio boliviano correspondería a lo que sería la Real Audiencia de Charcas. Bien, ahora vamos a conocer la propiedad y el trabajo de la tierra. Cómo era la agricultura, cómo se trataba a las personas que vivían en nuestro continente en el área de la agricultura. Empecemos hablando sobre un sistema que se utilizó durante la época colonial que se llamaba la encomienda. Las encomiendas eran un sistema que es considerado el primer sistema de administración que se estableció en nuestro continente. A los primeros conquistadores que llegaron desde Europa, desde España, que se los llamaba los adelantados porque fueron los primeros en llegar, se les daba una pequeña porción de tierra, que también se le llamaba la encomienda. Entonces se les daba la porción de tierra con todas las riquezas que habían en esa tierra, incluso con las personas indígenas que habitaban en esa tierra. No se olviden que en América había una gran población indígena que ya habitaba en nuestro territorio cuando llegaron los españoles. Entonces, como ya estaba habitada, les dieron a esos adelantados, a los encomenderos, así se llamaron, les dieron esa porción de tierra y si en esa tierra habían pobladores, también los pobladores les pertenecían a esa persona. A eso se llamó el sistema de las encomiendas. Entonces, este sistema hizo que las personas o los encomenderos se enriquecieran rápidamente. América era un continente que tenía muchas riquezas. Entonces, al darles unas pequeñas o grandes porciones de tierra a los adelantados o a los encomenderos, a los encomenderos, ellos se enriquecieron porque los indios que vivían en ese terreno tenían, aparte de trabajar, les tenían que dar un tributo a ellos, un impuesto, por así decirlo. Ellos les decían, bueno, nosotros los vamos a dejar vivir a ustedes en esta porción de tierra, pero pero para que pase eso, ustedes van a tener que trabajar y darnos un impuesto. O sea, aparte de que ellos trabajaban la tierra, tenían que pagarle al encomendero por vivir en esa porción de tierra. Entonces, a este sistema se lo llamó el sistema de la encomienda. Llegaban grupos de personas de España que se les entregaba una porción de tierra junto con las riquezas que habían en esa porción de tierra y las personas que lo habitaban para que esos indígenas que vivían ahí trabajaran en nombre de la corona española y les tenían que pagar un tributo por vivir ahí y también les tenían que pagar trabajando. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Como este sistema enriqueció mucho a los encomenderos, el rey de España tenía miedo de que estas personas se rebelaran y se quisieran independizar. Entonces fue que finalizó con el sistema de las encomiendas y apareció un nuevo sistema que se llamaron las haciendas. Cuando finalizó el sistema de las encomiendas, las tierras ya no eran controladas por los encomenderos, sino eran controladas por los gobernadores o los hacendados. Este sistema de las haciendas consistía en asignar la tierra a diferentes personas por cierto tiempo. Es decir, iban cambiando de gobernadores o de hacendados. ¿Por qué se hizo esto? Con el fin de que no existieran élites poderosas en ese entonces que quisieran independizarse
y que ya no quisieran pagar un tributo a la corona, sino que quisieran quedarse con todas las riquezas y con todo el dinero que les pagaban los indios para vivir en él, y así se rebelarían en contra de la corona. Como el rey y los reyes que estaban en España no querían eso, decidieron cambiar el sistema al sistema de las haciendas. Entonces, es así como aparecieron las primeras haciendas, que eran propiedades agrícolas, que empezaron siendo pequeñitas, eran pequeñas porciones de tierras, pequeñas propiedades que pertenecían a los gobernantes o a los hacenderos y que iban cambiando de dueño con el pasar de los tiempos. Entonces empezaron siendo pequeñas, pero en el siglo XVIII se convirtieron en grandes productoras de diferentes productos agrícolas. Dentro de las haciendas se producían los productos que identificaban a cada región, como por ejemplo, en la parte de los valles o lo que pertenecería al actual territorio de Cochabamba, se sembraban lo que era el maíz. Pero en la parte del altiplano, en La Paz, en Potosí, en Oruro, se sembraban la papa, la oca. Y en la parte de los valles, por ejemplo, de Tarija o de Chuquisaca, se sembraba lo que sería la uva para producir el vino. Todas estas haciendas tenían una función principal, que era la de abastecer a las ciudades con su producción. Por ejemplo, la ciudad de La Paz abastecía con lo que serían las papas y la oca. Ellos, con todo lo que cosechaban, llevaban a lo que sería La Plata. La Plata era la capital de la Real Audiencia de Charcas, que sería en la actual Sucre. Entonces ellos llevaban a Sucre, en la actualidad, todos los productos, y así podían abastecer a todo el virreinato del Perú. Entonces, tanto las encomiendas como las haciendas fueron un sistema de administración que se implementó en el continente americano, con el fin de controlar mejor a la población indígena que estaba en nuestro continente, y los hacían trabajar y les cobraban un tributo a cambio de darles un techo. Ese era el fin de estos dos sistemas, tanto de la encomienda como la hacienda. Les decían los españoles a los indios: bueno, nosotros somos los dueños de la tierra. Entonces, por lo tanto, los vamos a dejar vivir en la tierra, pero aparte de eso, ustedes nos tienen que pagar un impuesto por vivir aquí y tienen que trabajar para nosotros. El impuesto, y a cambio de ello, ellos no les daban un salario, sino que el pago era el poder vivir ahí. O si les pagaban un salario, el salario era muy poquito. Entonces, como tenían miedo, calladitos, tenían que aceptar y vivir en esas condiciones. Vamos a hablar también sobre otro tipo de comunidad que existió en la época colonial: las comunidades y las reducciones. Las comunidades, también llamadas ayllus, eran pequeños grupos que pertenecían a los grupos indígenas. Ellos igual se les cedía una pequeña porción de tierra en la cual podían sembrar productos que podían comercializar entre ellos o a los diferentes pueblos españoles que habitaban en nuestro territorio. Entonces ellos, como tenían tierras, podían cosechar, pero estas tierras eran menos fértiles que las tierras que poseían los españoles. Entonces ellos comercializaban los productos que sembraban y cosechaban ahí, y también tenían que pagar un tributo por eso, un impuesto. Por todo lo que ellos sembraban y cosechaban, tenían que pagar impuestos. También existía otro grupo que lo creó el virrey Toledo. El virrey Toledo, que era el virrey que vivió en lo que sería la ciudad de Potosí. El virrey Toledo, con el fin de controlar mejor a la población indígena que había en esa región, creó lo que serían las reducciones o los pueblos indios. Entonces, estos se relacionaban estrechamente con otras comunidades o otras reducciones. Las reducciones también se conocen como la República de los Indígenas. ¿Cuál era el fin? Ayudarse mutuamente entre ellos, sembrar, cosechar
comercializar los productos para obtener algo a cambio, tal vez un fin monetario, y olvidarse un poco de los maltratos que sufrían en ese entonces a mano de los españoles. Ahora hablemos sobre otro sistema que se empleó durante la época colonial, que se llamaba los obrajes o la mita de obrajes. Cuando hablamos de mita, no se olviden que era el trabajo obligado hacia los indígenas por cierto tiempo. Entonces, hemos hablado en el tema anterior, en la clase pasada, sobre la mita minera. Era el trabajo forzado de hombres mayores de 18 años que durante un año tenían que trabajar en el interior de las minas. Entonces, tenían cierto lapso que trabajaban y tenían que salir y entraban otras personas. Lo mismo pasaba con los obrajes. Cerca de las ciudades se fundaron los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Los obrajes eran pequeños establecimientos semi-industriales que se utilizaban para elaborar tejidos de uso cotidiano y también para elaborar lo que serían las vestimentas para el trabajo. Eran los lugares textiles. Todo lo que los animales se podía extraer, la lana, el cuero de las vacas, porque ya llegaron las vacas a nuestro continente, la lana que le podían extraer a las ovejas, a las llamas, a las alpacas, iban a estos obrajes donde ellos iban a elaborar diferentes tipos de vestimenta o de costales para introducir los alimentos dentro de ellos. Bueno, en nuestro territorio, en el actual territorio boliviano, teníamos uno de los obrajes más importantes de ese entonces, que se ubicaba en la ciudad de La Paz. Estamos hablando aproximadamente del siglo XVI. En este obraje en esta ciudad existieron dos obrajes muy importantes y en el siglo XVII se creó un tercer obraje en los cuales se elaboraban sombreros. Entonces, los obrajes paceños también producían otros tipos de productos, no solo sombreros. Se creaban frazadas, sayales. Los sayales son estas capas que le pueden ver al monje. Esas capas se llaman sayales. Eso también elaboraban los obrajes y también las bayetas, que eran unas telas rústicas por las cuales se podían confeccionar rojas para trabajar, para que los indígenas puedan trabajar, y también los costales o los sacos se elaboraban en los obrajes. Hay un dato interesante. Resulta que los españoles sintieron envidia de las cosas muy bonitas que producían los indígenas en nuestro continente. En España también existían fábricas textiles. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Generalmente los obrajes no pertenecían a personas de la nobleza, pertenecían a personas privadas. Es decir, un español llegaba de Europa al continente americano y llegaba con dinero y quería poner un obraje, lo ponía. Y contrataba a un grupo de indígenas que trabajaban para él y a cambio les daba, puede ser dinero o un hogar para vivir. Entonces, como en España también habían obrajes, habían fábricas textiles que tenían un trato muy diferente a lo que pasaba en América, las cosas que se producían en América se exportaban generalmente solo para América, para el Cusco, para Potosí, para otras audiencias y virreinatos. ¿Por qué? Porque no podían competir con lo que ya existía en Europa. Si bien sí se podían intercambiar productos, los europeos, las fábricas textiles, no les agradó mucho la idea de que existieran obrajes en América que les pudieran quitar el trabajo a las fábricas textiles que ya habían en España. Entonces, los obrajes trabajaban, pero en menor cantidad. Por eso es que eran fábricas semi-industriales. No se logró una industria grande de los obrajes por este tema, porque en Europa también existían fábricas textiles que no querían que les hagan competencia en América y así perder dinero. Pueden ver en esta imagen fue elaborada por uno de los artistas que vivió en ese entonces. Se puede ver a la persona encargada del obraje y cómo maltrataba a las indígenas para que ésta pueda producir a su favor. ¿Ven? Entonces, muchas veces no solo las personas mayores de edad trabajaban para los españoles, también los niños ayudaban en la producción tanto de textiles, como pueden ver más adelante. Aquí pueden ver en esta imagen,
se ven niños, ¿no? Los niños ayudaban a sus padres o a sus madres en la elaboración de diferentes textiles. Se les pagaba un salario mucho menor que a los padres, sí, pero ayudaban. No se olviden que lo que les pagaban era muy poco a comparación de lo que ellos hacían. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la mano de obra especializada. La población indígena tuvo que adaptarse a las exigencias de los españoles. Los españoles eran muy exigentes. Pedían trabajo y aparte pedían que les paguen un tributo. Entonces los indios de ese entonces sentían que estaban acorralados, que lo que ellos recibían a cambio era muy poco para tener que pagar tributos y aparte trabajar. Es por eso que ellos empezaron a especializarse en ciertos tipos de trabajos y para poder pagar el tributo y poder subsistir. Y es así como nacieron las manos de obras especializadas, para poder cumplir con todo esto, con el trabajo, con el dinero para lograr subsistir y alimentar a la familia. Ellos optaron por abandonar sus comunidades o las comunidades indias o los pueblos indios y emplearse como mano de obra especializada viajando a otros lugares. Entonces, por ejemplo, los mineros se especializaban en ciertas áreas y viajaban a los lugares donde existan minas y ayudaban así como los maestros especializados en esas áreas. Lo mismo pasó con la agricultura. Se especializaban en ciertos temas o ciertas áreas y es así como tenían como un cargo superior, ganaban un poco más de dinero, pero el trabajo era mucho más pesado. Los trabajadores que realizaban estas tareas, o los que se llamaban manos de obra especializada, se denominaron los yanaconas. Los yanaconas es una palabra de origen quechua que significa esclavo o ayudante de la nobleza, o también auxiliar de la nobleza. Eran personas que trabajaban para la corona española en ciertos en ciertas tareas específicas, porque ellos se especializaban en esas áreas. Era su especialidad. Entonces, algunos yanaconas trabajaban en las ciudades y otros viajaban a las haciendas para especializarse en lo que sería la agricultura. Pero también existieron un grupo de yanaconas que viajaban a las minas de Potosí, las minas de Carangas. Entonces, en eso, al trasladarse, realizaban tareas específicas en las que se habían especializado. En los obrajes también existieron mano de obra especializada. Esta mano de obra especializada tuvo que aprender diversas técnicas. No se olviden que antes de que llegaran los españoles, existían muchas culturas en nuestro territorio que ya sabían elaborar diferentes tipos de tejidos, ¿no? Entonces, al llegar los españoles, ellos ya sabían, pero ellos llegaron con nuevas técnicas y llegaron con nuevos telares, cosas que ellos tuvieron que aprender o reaprender a utilizar todas esas maquinarias y técnicas para elaborar otros tipos de tejidos. Y es así como nacieron especialistas en el área de los obrajes, en el área textil. Bien, chicos, eso es el tema 1. Ahora pasemos al tema número 2. Vamos a hablar sobre la religión y las artes. Todos con su libro en la página número 38. No, perdón, 40. No, no es 40. Perdón. Página número 44. Página 44. Vamos a hablar sobre la evangelización. La evangelización. Cuando los españoles llegaron al continente americano, los indígenas que ya habitaban aquí tenían su propia cultura y sus creencias. Eran pueblos politeístas que creían en muchos dioses. Entonces los españoles pensaban que convertirse al cristianismo era indispensable para la salvación y por lo tanto que los indios tenían que ser evangelizados. Ellos llegaron con sus propias creencias, eran católicos, ¿no? Los reyes católicos habían infundido una cultura muy amplia durante muchos años en Europa. Entonces, cuando ellos llegaron a nuestro continente y se toparon con la gran diversidad de culturas y creencias que existían en nuestro continente,
Ellos creyeron que esto era acto pagano, malo, y que los indios tenían que abandonar todo eso y convertirse al cristianismo, porque si no, ellos no se iban a salvar. Y es así como ellos empezaron a evangelizar. Pero evangelizar a los indios implicaba que ellos tenían que abandonar todas sus creencias. Entonces tenían que dejar de adorar a los dioses que ellos adoraban y eliminar los cultos o rituales que elaboraban los indios para satisfacer a sus dioses. Entonces, evangelizar a los indios implicaba eso, abandonar todas sus creencias y empezar a creer solo en un Dios, solo en Dios. Pero, en algunos casos esto funcionó. Algunos indígenas dejaron de creer en sus creencias y empezaron a creer solo en Dios. Pero hubieron algunos indígenas, en la mayoría de los casos pasó esto, que ellos empezaron a mezclar las religiones, mezclaron sus creencias con la nueva religión. Y a esto se lo conoce como el sincretismo, cuando se mezclan varias religiones para formar una. Vamos a conocer ejemplos de sincretismo que existieron durante la colonia, por ejemplo, en América. Por ejemplo, los indígenas creían en la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra. Entonces, al llegar los españoles y les dijeron, no, la Pachamama es pagana, no se cree en la Pachamama. ¿Qué hicieron? Los indígenas relacionaron la imagen de la Virgen María con la de la Pachamama. Y es así como ellos sentían que al venerar a la Virgen María, estaban también venerando a la Pachamama. Lo mismo pasó con el dios de los volcanes, Tunupa. Ellos empezaron a relacionarlo con el fray San Bartolomé o con el santo San Bartolomé. Entonces relacionaban a sus dioses con santos católicos para así fusionarlos y crear diferentes culturas. Por ejemplo, hay una cultura de africanos que llegaron como esclavos y ellos tenían sus propias creencias y empezaron a elaborar la macumba. La macumba es una religión africana que la mezclaron con la católica y es así como ellos seguían creyendo en sus dioses africanos, pero los mezclaron con los santos católicos que ya habían en ese entonces. Entonces, los religiosos fueron asignados a cada pueblo y a ciudades. Entonces, había un religioso por cada pueblo, por cada ciudad. Por eso que habían iglesias en todas las comunidades. ¿Se acuerdan? De la clase pasada vimos eso. Entonces, el religioso que estaba en la ciudad, muchos de ellos se encargaron de redactar catecismos en las lenguas nativas, en lenguas indígenas, para poder enseñar correctamente a los indígenas sobre la fe cristiana. Los indígenas hablaban quechua, hablan aymara, ¿no? Y diferentes lenguas, porque estoy hablando del caso de nuestro territorio, que existían muchos tipos de lenguas, pero estoy hablando de las dos principales, la quechua y aymara. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Los sacerdotes llegaron, escribieron libros en idioma quechua y aymara para que los indígenas pudieran entenderlo y así pudieran conocer el cristianismo. También utilizaron la música y el arte para poder atraer a la población y así poder evangelizarlos. Es por eso que incluso en la actualidad en las misas se escucha música, porque es algo que viene de generaciones en generaciones y que se utilizó para poder atraer a la población de ese entonces, para que ellos conozcan sobre la fe cristiana. ¿Cómo fue la evangelización en las tierras bajas? En las tierras bajas los españoles no pudieron conquistar. ¿Se acuerdan que había el pueblo guaraní, que era el pueblo guerrero que no dejó que pasaran? Bien, entonces aquí es donde entran los jesuitas. En las tierras bajas los jesuitas fundaron misiones. Estas misiones se hicieron con el fin de poder reunir a los indios que vivían o habitaban en esta región e introducirlos a la vida cristiana y sedentaria. Ellos eran nómadas, viajaban de un lugar a otro. Entonces, al establecer los jesuitas, que eran unos sacerdotes, las misiones, los indígenas se sintieron atraídos hacia ellos y empezaron a seducirlos los sacerdotes con música, con pinturas, con arte. Y es así como lograron introducir a esos indígenas que no se habían dejado conquistar por nadie y los empezaron a introducir a la vida cristiana y sedentaria. Entonces, en las misiones, que pueden ver en la imagen, este es un ejemplo de misiones. En estas misiones se desarrolló la producción
comunitarias, es decir, que trabajaban en grupo para poder producir. Pero también estos pobladores tenían parcelas individuales. Ellos producían para ellos mismos, pero también producían para muchos grupos de personas. En estas parcelas individuales y en las parcelas comunitarias, los indígenas de las tierras bajas producían azúcar, velas, artículos de cuero, muebles como los que pueden ver en la imagen, y tallados en madera. Estos bienes eran comercializados con las ciudades del altiplano, con las ciudades andinas. Pero, ¿qué es lo interesante de esta cultura? De este pueblo, perdón. Ellos, para evitar que los españoles los maltraten, les prohibieron el ingreso a las misiones. Los españoles no podían ingresar aquí. Los únicos españoles que podían ingresar a las misiones eran los sacerdotes jesuitas. Españoles, conquistadores, no ingresaban. Tenían prohibido el ingreso para evitar que los maltraten. Bien, ahora hablemos sobre la arquitectura y las artes. Entonces, para evangelizar, debía que haber unas iglesias, ¿no? Tenían que existir iglesias para poder celebrar las misas. Y es así como los jesuitas trajeron arquitectos desde España para que les enseñaran a los indígenas a diseñar y a construir iglesias en cada comunidad. Empezaron a ver las misiones y en cada misión tenía que haber una iglesia. Y es así como llegaron los arquitectos y enseñaron a los indígenas a poder construir esas iglesias. Entonces, a medida de que los indígenas aceptaban la religión, ellos empezaban a colaborar en la construcción de los templos. Entonces, ahí se les metió en la cabeza de que mientras más grande y hermoso sea el templo, Dios lo iba a recibir mejor y los iba a querer más, por así decirlo. Iban a adorar mejor a Dios. Entonces empezaron a querer que cada vez su templo sea mucho mejor. Entonces, con el tiempo, los maestros locales impusieron sus gustos, empezaron a surgir especialistas en el área de la construcción en nuestro territorio. Y es así como empezaron a surgir estilos como el estilo barroco andino en las tierras altas y el estilo barroco misional en las tierras bajas. Aquí tenemos la capital de la ciudad de Santa Cruz en la actualidad. Este estilo que ven es el estilo barroco. ¿A qué se refiere con estilo barroco andino? Aquí tenemos una iglesia, la iglesia que se encuentra en la ciudad de Cusco. Esta iglesia pertenece al barroco andino. Y esta iglesia de aquí, que pertenece a Concepción, es perteneciente del barroco misional. Son dos estilos de barrocos muy diferentes. Entonces, las iglesias se llenaron de cuadros detallados de vírgenes y de santos. Y lo mismo pasó con los hogares. A medida que los indígenas fueron creyendo en la religión, ellos empezaron a querer que igual existan cuadros de santos en sus casas. Y es así como surgieron figuras religiosas muy populares. Y las esculturas también tuvieron la misma función de evangelizar a las personas y así atraerlos hacia la religión católica. La música también fue muy importante y aquí es donde nacen las orquestas de música barroca. ¿Han escuchado de eso? Entonces ellos empezaron a atraer a las personas, a los indígenas, y por eso la música tuvo un papel muy importante para la evangelización de los indígenas. Vamos a hablar sobre los maestros de la pintura. Entonces, al llegar los religiosos españoles, los sacerdotes, ellos trajeron consigo grandes pinturas que eran pintadas por maestros europeos, como por ejemplo las de Francisco de Zurbarán y las de Bartolomé Esteban de Murillo. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen de arriba pertenece a una pintura de Zurbarán y la de abajo, estas dos de abajo pertenecen a pinturas que fueron creadas por Murillo. Eran dos españoles y también existían los sacerdotes que se dedicaban a pintar, como en el caso de Bernardo Vitti. Bernardo Vitti era un jesuita, un sacerdote jesuita de nacionalidad italiana. Él vino al continente americano, vivió en las misiones jesuitas y pintó una obra como la que pueden ver aquí, pertenece a Bernardo Vitti.
Pero en ese entonces, en la Real Audiencia de Charcas, también surgieron diferentes pintores que tienen la nacionalidad boliviana en la actualidad. Como por ejemplo está Melchor Pérez de Holguín, que trabajó en la ciudad de Potosí. Potosí era el centro cultural y comercial de la Real Audiencia de Charcas. Como pueden ver estas dos imágenes de abajo, pertenecen a Melchor Pérez de Holguín. Todas las imágenes están relacionadas con la religión, si se van a dar cuenta. Luego tenemos a Leonardo Flores. Leonardo Flores fue un paceño que trabajó en la región de La Paz y cerca también del lago Titicaca. Si se dan cuenta, sus imágenes también están relacionadas con el catolicismo, con la religión. Y por último tenemos a Luis Niño. Luis Niño se destacó por pintar vírgenes que incluso en la actualidad siguen perteneciendo sus cuadros a algunas iglesias como la de Copacabana, y es así como este pintor se logró destacar. Y bien, chicos, ese es el tema, los dos temas de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas,